en Semana Santa celebra uno de los momentos más apoteósicos que ha vivido no solamente el pueblo de Israel, sino la humanidad entera. Hay momentos en el Evangelio, en la historia de la Biblia, que han marcado la humanidad. Uno de esos eventos es la entrada triunfal a Jerusalén. Le hemos dado por título a la prédica de hoy, la entrada triunfal del único y gran Rey. La historia de esta entrada triunfal a Jerusalén está recopilada en los 4 evangelios. Pero en esta mañana vamos a utilizar el Evangelio de Marcos y vamos a ir al capítulo 1, al capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, y vamos a recordar de una manera muy especial la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Una entrada triunfal que yo espero que sea de igual manera en su corazón. En esta mañana estaremos formulándonos preguntas como ¿por qué y cómo el pueblo de Jerusalén pudo darle una apertura tan grande al corazón de Jesús, a lo que es su palabra en su vida? Y quisiéramos preguntar en esta mañana si usted le da la misma bienvenida a Jesús a su corazón. ¿De qué manera le da esa bienvenida? ¿Vive como Dios pide que usted viva? ¿Vive y entiende la Escritura como Dios ha solicitado que usted la viva? Pues son buenas preguntas. Y eso tiene que ver con esa entrada triunfal de Jesús, no solamente a Jerusalén, sino también al corazón de cada uno de nosotros. Acompáñeme al libro de Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Marcos, capítulo 11, del 1 al 11. Y vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. De alguna manera, nosotros hemos participado de una forma directa o indirecta al ver personas a las que hoy se conocen como personas famosas o superestrellas, y las hemos visto llegar a recintos especiales, decorados de una forma apoteósica, maravillosa, y donde a estos personajes famosos o superestrellas se les coloca un telón de fondo o un telón rojo, una alfombra roja donde ellos puedan caminar. Muchos de ellos en sus vidas personales son conocidos en esos pequeños momentos,
los que mejores se visten, los que peores se visten, aquellos que están pasando por el escándalo del momento. Bueno, hace años atrás, más de 2000 años, Jesús también caminó por la alfombra roja. Y la Biblia nos dice que entrando a Jerusalén, las personas se quitaron los mantos y los colocaron sobre un pollino, sobre un burrito, y luego echaron sus mantos delante del burrito y echaban ramas de árboles para que Jesús pasara por encima de ellos. Y cuando Jesús pasaba por encima de ellos, toda la multitud, que se creen que eran miles de personas, gritaban esta frase: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. La palabra Hosana significa sálvame, Dios mío. Sálvame, Dios mío. Y es que estaba entrando el Salvador del mundo. No solamente estaba entrando de una forma triunfal a Jerusalén, sino que también estaba saliendo de una forma triunfal de Jerusalén. Venía a morir por nuestros pecados. El Hijo de Dios venía a ser puente entre Dios y los hombres. Venía a ocupar nuestro lugar. ¿Y por qué ocupar nuestro lugar? Porque la Biblia dice que hemos sido pecadores y que al ser pecadores necesitamos un hombre perfecto llamado el Hijo de Dios que venga a tomar nuestro lugar, el justo por los injustos, el bueno por los malos, el perfecto por los imperfectos. Y nos dice la palabra de Dios que llegó a Jerusalén, y cuando llegó a Jerusalén también venía diciendo en el capítulo 10 del libro de Marcos, anunciando algo también maravilloso. Le había dicho a los discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y me van a recibir de una forma apoteósica, pero les recuerdo que también voy a morir. Voy a morir por los pecados de la humanidad. Voy a entrar de forma triunfante, pero también voy a salir de forma triunfante. ¿Por qué? Porque Jesús había profetizado en el capítulo 10 del libro de Marcos cómo iba a morir, quién le iba a quitar la vida, pero también había dicho que al tercer día iba a resucitar. ¿Quién podría contener la vida de Jesús si él mismo la puso y él la tomaba para sí mismo y realmente nadie se la podía quitar? Él decidió, por amor, morir por nuestros pecados. Esta entrada triunfal marcó la historia de Israel. Como espero, mi hermano querido, que marque su corazón en el día de hoy, que no sea una historia de papelillo, que no sea solamente una historia ambigua, que hay que sacudir de vez en cuando para recordarla. Yo quiero en esta mañana, como pastor, decirle que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén también es una entrada triunfal a nuestro corazón cuando lo recibimos por fe y cuando caminamos solo para el Señor, decidiendo obedecer sus mandamientos hasta el final y honrarlo por lo que Él hizo por nosotros. La entrada de Jesús como rey, como el único rey verdadero a Jerusalén, nos dejan varias enseñanzas. La primera de ellas, le hemos dado el título: El Señor necesita. ¿Cuál es el subtítulo? El Señor lo necesita, y está basado en ese libro también de Marcos. Pero antes de leerlo, quisiera leer el capítulo 10, versículo 32 al 34, para recordarles lo que Jesús le dijo a sus discípulos. 1, 2 y 3. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán, ¿a quién? A los gentiles. 34. Y le escarnecerán, y le azotarán, y le escupirán, y le matarán, mas al tercer día, ¿qué? Gloria al Señor. En esta historia, entonces, arrancamos con un primer punto.
el Señor lo necesita. Y para poder entenderlo, vamos al versículo número 3 del capítulo 11 del libro de Marcos, donde Jesús les dice a los discípulos qué es lo que va a acontecer. Si hay alguien a quien usted le puede creer, es a Jesús. La Biblia dice, sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. Y Jesús aquí está diciendo qué va a acontecer, qué va a pasar. Mira lo que dice la Biblia. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Qué estaba insinuando Jesús o qué estaba diciendo? Jesús dijo, vayan a la aldea del frente y busquen a un burrito. Ese burrito va a estar amarrado. Y si alguien les pregunta por qué lo están tomando, digan que lo están tomando para mi servicio. Y me encanta la actitud de estos hombres, porque estos hombres no le negaron nada a Jesús. La respuesta correcta de nuestro corazón es, Señor, ¿qué es lo que tú necesitas? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nos negamos a nosotros mismos y colocamos las cosas de valor de este mundo a un lado, porque no hay nada que se compare con Jesús, tenemos la oportunidad de decirle a Dios, Dios, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Cómo te puedo glorificar con lo que yo soy? ¿Cómo te puedo glorificar con lo que yo tengo? Algo que me llama la atención es que estos hombres tal vez no conocían a Jesús en persona, pero conocían el plan de Dios para sus vidas. Cuando Jesús solicitó lo que ellos tenían, ellos no se lo negaron. Permítame, le pregunto en esta mañana, ¿qué está acostumbrado usted a negarle a Dios? ¿Le niega su vida? ¿Le niega su obediencia? ¿Le niega su lealtad? ¿Le niega su pasión? ¿Para quiénes son las mejores cosas de este mundo? ¿Y de qué forma te han pagado frente a las cosas mejores que tú le has dado al ser humano? Déjeme recordarle algo, mi hermano querido. Jamás recibirá de parte de Dios que Dios lo defraude a usted. Cuando usted le da lo mejor a Dios, Dios entonces decide tener una gracia especial en su corazón para con usted, porque usted ha decidido colocarlo en primer lugar en su vida. Dice la Biblia que tenemos que amar a Jesús por encima de todas las cosas. No se le olvide, amar a Jesús por encima de todas las cosas. Jesús lo pronunció de esta manera en el libro de Mateo, y anota el capítulo en el versículo 10. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando usted coloca las cosas de este mundo a un lado y se enamora de Dios y le entrega lo mejor de Dios, de su vida a Dios, usted ha empezado a hallar la vida verdadera. La vida verdadera. Las personas de la época de Miqueas se preguntaban, ¿qué es darle lo mejor a Dios? Darle lo mejor a Dios. Y ellos, de una manera cínica y hay veces sarcástica, le decían a Dios, Dios, a ti no te llena ningún sacrificio, ni siquiera la muerte de 10,000 carneros, ni siquiera el aceite que se pueda consagrar a ti, nada te llena. Y tenemos que recordar, familia, que a Dios sí lo llenan un par de cosas. Jesús mencionó que hay un mandamiento que todos debemos de llevar en el corazón, y de ese mandamiento se desprende uno maravilloso. El primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer y más grande mandamiento. Pero también hay otro mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos satisfacer entonces a Dios? Amándolo a Él y amando al prójimo como Él nos ha amado. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que lo amemos a Él. ¿Qué está buscando Dios? Que le entreguemos nuestra vida,
que nuestra vida que es pasajera, que nuestra vida que simplemente es como el viento que viene y va, nosotros podamos entregarle nuestro corazón al Señor. Amarás al Señor. Ama usted al Señor de todo corazón. ¿Qué le está impidiendo entregarle su vida? ¿No se ha dado cuenta que los hábitos que lo están visitando lo están destruyendo y que usted esos hábitos los está amando por encima de Dios? Claro, es que los está practicando. Y cada que los practica, en vez de acercarse a Dios, es imposible porque Él es santo. Cada vez usted está más lejos del Señor. ¿Y qué le está pidiendo Dios? Que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, que lo obedezcas y que de esa manera pudieras también honrarlo de todo corazón. Estos hombres no le negaron ese burrito al Señor. Se lo entregaron. Señor, lo necesitas, es tuyo. Lo quieres, es tuyo. ¿Qué necesitas más de mí? ¿Le ha dicho usted a Dios, Señor, que quieres más de mi vida? ¿Cómo puedo honrarte todos los días de una manera mejor? ¿Cómo puedo bendecir tu nombre mientras que el mundo te maldice y mientras que el mundo no quiere nada contigo? ¿Cómo yo puedo bendecirte? ¿Cómo yo puedo temer tu nombre? ¿Cómo puedo honrar tu nombre? ¿Cómo te puedo servir? Hermanos, no hay un servicio completo y no hay un servicio con excelencia si no amamos a Dios de todo corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero permítame entrar en esta mañana en un segundo punto. ¿Cómo recibieron estos hombres a Jesús? ¿Cómo lo estás recibiendo tú en el día de hoy? ¿Cómo? Y para poder entenderlo, en ese mismo libro de Marcos, en el capítulo 11, versículos del 8 al 10. ¿Cómo recibieron esos hombres a Jesús? Pero antes permítame hacerle también una pregunta, porque es necesario que usted parta de acá. ¿Por qué Jesús, y suena rara la pregunta, entró en un burrito a Jerusalén? ¿Se ha preguntado usted eso? No hay nada de casualidad, no hay nada inventado por el Evangelio, no hay nada inventado por Dios. ¿Por qué Cristo entró en un burrito? Y esa pregunta nos puede dejar un par de enseñanzas bien especiales a nuestro corazón. Para responder esa pregunta, vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 4 y 5. Y mire lo que dice la Escritura. La Escritura sosteniendo aún detalles pequeños de la vida de Jesús, si usted los quiere llamar así. Mire lo que dice la Biblia, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Jesús entró en un burrito a Jerusalén? Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión. Gloria al Señor. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que Jesús entró en un burrito a Jerusalén para que se cumpliese la Escritura. Ahora vaya conmigo al capítulo 11 de Marcos y vamos a entrar desde el versículo 8 al versículo 10. No se le olvide, Jesús entró a Jerusalén en burrito para que se cumpliese la Escritura. Y vamos entonces a Marcos. También muchos tenían sus mantos por el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo que, Hosana, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Verso 10, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y me llama la atención porque muchos de nosotros se nos ha olvidado el cumplimiento de las Escrituras. Y quiero que me ponga mucho cuidado. Muchos de los que estaban en Jerusalén recibiendo a Jesús habían olvidado que en Jesús había un cumplimiento de las Escrituras. Ellos decían Hosana y tal vez lo decían por decirlo.
no encontraban mayor significado. Déjeme decirle una cosa, en Jesús se han cumplido más de 300 profecías. Ha sido un hombre extraordinario. La fidelidad de la palabra de Dios ha sido con Jesús. En Jesús ha habido un cumplimiento total de las Escrituras. Hacemos bien cuando miramos la persona de Jesús. Ha dejado de estudiar la Biblia, ha dejado de creer en las profecías que se cumplen en Jesús. Pues la Biblia dice que este mismo Jesús, que un día vino para salvar la humanidad, también dice la Biblia proféticamente que un día volverá a buscar su iglesia y que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Está usted preparado para ser juzgado? ¿Está usted en paz para con Dios? Nos dice la Escritura. El libro de Zacarías había profetizado 550 años atrás de la venida de Jesús, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. A Jerusalén. ¿Cómo recibieron los hombres de Jerusalén a Jesús? Lo recibieron como un rey. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo extraño de esto es que 5 días después de recibirlo como rey, le estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Muchos de nosotros hoy estamos recibiendo a Jesús como rey. Y lo estamos recibiendo como rey porque queremos que nos sane de un cáncer. Lo estamos recibiendo como rey porque queremos que nos salve de un divorcio. Lo estamos recibiendo como rey porque queremos que nos salve de una quiebra económica. Pero cuando nos saca del problema, ya no es rey. Ya le decimos, crucifíquelo. Porque ese rey quiere que nosotros vivamos para él y conforme a su voluntad. Aquellos que proclaman a Cristo como rey de una forma verdadera, lo honran con las actitudes de su corazón, lo honran con la obediencia de su corazón, lo honran separándose del pecado y viviendo para el Señor. ¿Qué tipo de rey tienes en tu corazón? ¿Tienes el rey que se proclamó allí como el rey de los judíos, como el rey de tu corazón? ¿Qué tipo de gobierno hay en tu corazón? Ese gobierno que simplemente está cada que me conviene. Jesús venía como rey. Y una de las actitudes maravillosas y características maravillosas de ese rey es que venía como un rey humilde. Humilde. ¿Cómo lo esperaba la gente de Jerusalén? Lo esperaba como un rey libertador, como aquel rey que venía a liberarlos del imperio romano que los tenía esclavizados, que los había conquistado, y en el corazón del pueblo de Jerusalén simplemente estaba el Hosana para que los libertara. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Yo vengo a predicar el evangelio. Yo vengo a morir y vengo a resucitar por sus pecados. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe qué, familia? Nosotros a veces no entendemos lo que Jesús ha venido a hacer. Porque el reino de Jesús no es de este mundo. Nos dice la palabra del Señor. Su reino viene a traer justicia, gozo y paz. Eso nos dice la palabra del Señor. Hosana en las alturas. Sálvanos, Señor. ¿Qué expectativas tienes tú de Dios? ¿Qué expectativas tienes tú de Jesucristo? Porque estos hombres tenían expectativas incorrectas de lo que Jesús venía a hacer. Y creo que hay veces nos pasa a nosotros lo mismo. Señor, tengo expectativas en ti y tú eres mi rey. Si tú me bendices, si tú me ayudas, si tú me sacas de este fracaso. Pero cuando, escúchamelo bien, cuando nosotros le decimos eso a Dios y empezamos a servirle, y cuando vemos que Dios ya no está haciendo lo que yo espero que nosotros hagamos, empezamos a desanimarnos y empezamos a pensar como Judas. ¿Cómo pensaba como Judas? ¿Cómo pensamos como Judas? Judas tenía en su corazón que Cristo le diera dinero, por eso era un ladrón. Judas tenía en su corazón que Cristo lo libertara del imperio de Roma, por eso era un rebelde en su corazón.
expectativas incorrectas. Cuando vemos que Dios no contesta nuestras peticiones, cuando vemos que Dios no opera como nosotros queremos que operamos, entonces deja de ser nuestro rey y se convierte en nuestro verdugo. Y pensamos como Judas y empezamos a desanimarnos y allí nos ahorcamos. Nos ahorcamos dejando de volver a la iglesia. Nos ahorcamos dejando de leer la Biblia. Nos ahorcamos dejando de creer en sus promesas. ¿Usted está aquí? Nos dice la palabra del Señor cómo ellos recibieron a Jesús. Jesús nos recuerda que si no lo amamos más a Él, más que todas las cosas, entonces pensamos como piensa este mundo. ¿Cómo recibieron a Jesús? ¿Cómo entregaron a Jesús? Se les olvidó que Cristo venía con humildad y siendo manso de corazón. Hoy en día necesitamos iglesias más humildes. Hoy en día necesitamos pastores más humildes. Pero hoy en día también necesitamos feligreses y miembros más humildes. Miembros que no digan que tienen cuando no tienen. Necesitamos miembros de iglesia humildes de corazón que puedan honrar a Dios sencillamente escuchando su palabra. ¿Cuántas veces no hemos despreciado a un hermano sencillo de corazón que viene aquí a traer una palabra, pero no nos interesa lo que dice ese hermano porque habla tan despacio, porque no habla tan duro como el pastor, porque no tiene tanta sabiduría como otros hombres y nos gusta escuchar mensajes de otros hombres, pero no vivimos como nos enseña la palabra del Señor? Nos falta humildad en el corazón. Cuando recibimos la palabra de Dios con humildad, entonces nuestra vida es transformada de gloria en gloria y de victoria en victoria. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Jesús nos proclama ese Hosana y nos dice: yo salvo, pero no estoy salvando como ustedes quieren que yo salve. El mensaje principal es la cruz. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién de aquí tiene una conciencia limpia? Ninguno. Nuestra conciencia es limpia ahora que la perdonó Cristo Jesús, que confesamos nuestro pecado y que nos hemos apartado del pecado para vivir para el Señor. Usted está aquí. Gloria al Señor. Dios quiere establecer el reino. Pero se fijaron en lo que leímos. Hosana, bendito el que viene en el nombre de David. Ellos estaban esperando que en el corazón de ellos se ejecutara el reino de David. Pero ¿quién era el rey David? Un hombre de violencia, un hombre de guerra, un hombre que peleaba batallas, un hombre que Dios no le permitió construir un templo porque sus manos habían derramado mucha sangre, un hombre pecador. Dios no quiere que se establezca en nosotros el reino de David, sino el reino de Cristo, un reino de soberanía y de poder, un reino que nos invita a honrarlo y a bendecirlo a través de obedecer su palabra. Jesús entró con humildad y con mansedumbre en nuestro corazón. Hermanos, no podemos aparentar lo que no somos. No podemos hacerlo porque cuando lo hacemos hemos dejado de ser humildes. El libro de Proverbios en el capítulo 13 nos dice: hay quienes pretenden ser ricos y son muy pobres, y hay quienes pretenden ser pobres y estos son muy ricos. Eso nos dice la Escritura. Uno de los pasajes que más me llama la atención en este recorrido de Jesús a la entrada triunfal de Jerusalén es la participación que tuvo con Pilatos. Pilatos, un hombre que tuvo en las manos a Jesús, pero que por su soberbia y por su necedad y por la dureza de su corazón no quiso conocer a Jesús. Y terminaba preguntándose: ¿y cuál es la verdad? Y la verdad la tenía frente a él, porque Jesús había dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Pilatos me llama la atención. Porque Pilatos era malo de corazón. Y me gusta hablar de la maldad un poquito, porque la maldad nos puede llevar a Dios. Con eso no quiero decirle vaya y peque o vaya y mate a una persona, pero Pilato, siendo malo, tenía la oportunidad de ser confrontado por la verdad y por la mentira que había en su corazón, por la maldad. Permítame, le pregunto en esta mañana, ¿lo confronta usted la maldad que hoy está haciendo? ¿Lo lleva a Dios la maldad que usted está construyendo? Porque si no es así, usted tiene un corazón como el de Faraón, que le gustaba pecar, que le gustaba amar y cada vez era más duro y más lejos de Dios. Hoy lo invito a tener un corazón como el de Pedro, que le decía: Señor, apártate de mí en mi maldad, porque soy un pecador. Reconociendo la grandeza del Señor, reconociendo el poder del Señor. Y me gusta porque Jesús le dice a Pilatos: Pilatos, tú no entiendes la verdad que hay en mí, porque mi reino no es de este mundo. Y a muchos nos pasa eso, porque queremos vivir un reino de acuerdo a mis necesidades. Somos orgullosos y egoístas. Y si eso, el reino de Dios, no suple esas necesidades, entonces Dios ha dejado de ser Dios. Y este mundo se ha convertido en nuestro propio Dios y en nuestro propio reino. Mire lo que dice Juan, capítulo 18, versículo 33 al 38. Jesús hablando con Pilatos. ¿Qué corazón tiene usted? ¿El corazón de un Pilatos? ¿El corazón de un hombre que desafía a Dios? ¿El corazón de un hombre que piensa que Dios está en sus manos? ¿Que jugamos con Dios? ¿Que queremos hacer con sus mandamientos lo que nos da la gana? Familia, estamos equivocados. Y permítame ser un poco raro en esta parte de la prédica. Y no quiero usar de la leña o del árbol caído leña para que se encienda. En estos días hubo una tragedia en República Dominicana. Nos ha dolido a todos, porque se dice que el número de muertos que aconteció allí, ni siquiera lo ha podido hacer un huracán que pase por la isla de República Dominicana. Y los que hemos tenido la oportunidad de escuchar, no sé si han dado cuenta que la mayoría de personas que estaban allí eran personas que decían que temían al Señor. Eran personas que decían que eran personas que tenían un recorrido cristiano. Y siempre les hemos enseñado aquí. Y no se trata de llenar una iglesia, porque las iglesias no se llenan con mentiras. Las iglesias se llenan con verdad. Y déjeme decirle algo. Ese lugar y ningún lugar, discoteca o bar, es un lugar para creyentes. Nadie que tema al Señor visita un lugar de esos. Los que temen al Señor se alejarán de aquellos lugares que profanan el nombre de Dios. Que profanan el nombre de Dios. Un cristiano no debe de estar en ese lugar. Un cristiano debe estar predicando la palabra. Un cristiano debe de estar honrando a Dios, bendiciendo a Dios. Un cristiano debe de estar donde el nombre de Dios es glorificado. Pastor, este mundo está caído y donde usted vaya no van a honrar a Dios, pero usted sí hónrelo. Cuando usted le dice no al mundo, le está diciendo sí a Dios. Cuando usted le dice no al mundo, le está diciendo sí a Dios. Usted está aquí. Y mire lo que Jesús le dice a Pilatos en San Juan capítulo 18. Versículo 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Mire la pregunta que le hace: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Me encanta la respuesta de Jesús. ¿Te lo han dicho otros de mí o tú crees que yo soy el rey de los judíos? Y aquí hay una diferencia marcada en nuestro corazón. O usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, o usted permite que otros le cuenten. Y si otros le cuentan, usted nunca va a ser salvo. Pero si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por sus pecados, que vino a tomar su lugar, que se hizo maldito por nosotros, entonces el Evangelio ha llegado a su corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Y mire lo que le dice Pilatos, evadiendo los temas. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús no había hecho nada. Jesús era inocente totalmente. Respondió Jesús, y mire la respuesta de Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Gloria a Dios. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto, ¿qué? Gloria a Dios. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de ¿qué? A la verdad. Todo aquel que es la verdad, ¿qué? ¿Qué hace? Oye mi voz. Le dijo Pilato, y me encanta esta pregunta, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. Gloria a Dios por el Cordero de Dios, que no hay mancha ni contaminación en él. Pilato daba testimonio que Jesús no había pecado y por cuanto no pecó, podía morir por todos nuestros pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pilato le hace una pregunta, ¿y qué es la verdad? Pero Pilatos, si la verdad está frente a ti, la verdad no es una teoría, la verdad no es una filosofía, la verdad no la trae Platón, la verdad no es lo que tú piensas, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y vamos a comprobarlo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. La verdad es Jesucristo. Muchos buscan la verdad en filosofías, en religiones y no la van a encontrar. Pero recuerden, Jesús es la verdad del Padre establecida a los hombres. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Para conocer a quién. Mire lo que está diciendo Cristo, familia. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es ¿qué? Y estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios. ¿Y qué? Y la vida eterna. Por eso dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si usted no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hijitos, guardaos ¿de quién? De los ídolos. Es que son los ídolos los que nos pueden apartar de Dios. Por eso Juan nos está diciendo, guárdese de los ídolos. Y ídolo es todo aquel a quien se le da más gloria que Dios, se le da más honra que Dios. Puede ser un hijo, puede ser el dinero, puede ser el trabajo. Y usted está pecando cuando desplaza a Dios del centro de su corazón. Vaya conmigo a Tercera de Juan, versículo 3 y versículo 4. Y aquí Juan nos está diciendo, si yo tengo la verdad, que es Cristo en mi corazón, tengo que andar conforme a esa verdad. No se le olvide, si tengo la verdad, que es Cristo en mi corazón, tengo que andar conforme a esa verdad. ¿Le hizo daño Jesús a alguien? ¿Pecó contra alguien? ¿Pecó contra sí mismo? De ninguna manera. Y mire lo que nos está diciendo Tercera de Juan 1, 2 y 3. Pues mucho más me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas, ¿cómo? No hay nada más maravilloso que un cristiano que ande en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos anden como. ¿De qué se goza Dios? De que usted ande en la verdad, de que usted no peque, de que usted no lo defraude a él, de que usted no le haga daño a su hermano, de que usted lo ame por encima de todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Cómo tenemos que andar los creyentes? En la verdad. ¿Cuánto daño? Y yo siempre lo voy a decir, no hay nada más peligroso que un cristiano tibio, que un cristiano mediocre, que un cristiano que dice y viene y levanta sus manos y luego sale a hacer lo que no debe de hacer.
Es peligrosísimo. Es más peligroso que un inconverso. Andad en la verdad. Anda usted en la verdad. Da testimonio de la verdad. Y perdóneme, vuelvo a retomar un tema. Nosotros hoy hemos creído que todos los que cantan una canción cristiana son creyentes. Nosotros hemos creído que todos los que van a una iglesia cristiana son creyentes. Y no es así. Los creyentes, escúchelo bien, se conocen porque temen el nombre del Señor y porque se apartan del pecado. Yo no sé a qué corazón le estoy hablando, pero lo único que puedo decirle a usted es que los creyentes se reconocen porque temen a Dios y se apartan del pecado. ¿A cuántas personas puedo conducir yo al cielo? A muchos. Muchos yo puedo mostrarle por mi testimonio que Cristo es real, que Dios es poderoso y que transforma vidas, pero también tengo el poder de llevar a muchos al infierno con mi mal testimonio. Hosana al Hijo de David. Hoy podemos adorarlo y mañana podemos ocupar el lugar de aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que le estaban diciendo, muere, no hiciste nada. Lo que hiciste no vale la pena y lo que vas a hacer no vale la pena. Pero eso es falso. Eso es falso. ¿A cuántos sanó Jesús en esa época? A muchos. ¿A cuántos liberó? A muchos. ¿A cuántos les trajo paz en su corazón? A muchos. ¿A cuántos restauró su vida? A muchos. Y muchos de los que recibieron beneficios de Dios terminaron crucificándolo. ¿Qué lugar ocupa usted? ¿El lugar de Hosana? Sálvame. Reconociendo una necesidad de Dios. ¿O el lugar de aquellos que crucifican a Jesús con sus actos, con su desobediencia? Permítame terminar con esto. Hay una gran diferencia entre aquellos que han nacido convertidos al Señor, aquellos que tienen una conversión verdadera y aquellos que no tienen una conversión verdadera. Nuestras iglesias y todas las iglesias están llenas de personas que no se han convertido de corazón y no les preocupa el estado final de su alma. No les preocupa que tienen que darle cuentas a Dios. No les preocupa violar los mandamientos del Señor. No les preocupa. ¿Es usted una persona que ha creído verdaderamente en el Señor? Si usted ha creído verdaderamente en el Señor, entonces dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Si usted ha conocido verdaderamente al Señor, mire lo que dijo Jesús, del árbol bueno no pueden salir frutos malos. Si el árbol es bueno, ha nacido de nuevo, el fruto para Dios y para este mundo es que glorifica al Señor y glorifica a aquellos que temen el nombre del Señor. Pero también Jesús dijo, si el árbol es malo, no puede dar frutos buenos. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Hay evidencias de tu salvación? ¿Hay evidencias de que temes el nombre del Señor? ¿Hay evidencias de que esta palabra llega y carcome tu corazón? ¿Hay evidencia? Porque si no la hay, mi hermano querido, hoy puede ser un día de salvación para usted. Hoy puede salir de lo falso a lo verdadero y empezar a decirle, Señor, no quiero vivir más una vida de fachada, de hipocresía, una vida por encimita. Quiero temer tu nombre. Quiero honrar tu nombre. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Amados, le estamos dando a Dios lo que Él nos está pidiendo, como estos hombres hicieron. Mire nada más esto. Jesús se montó sobre un burrito. Si usted leyó bien, dice la Biblia que ese burrito no lo había montado nadie. Y yo me puse a averiguar cuál es la reacción de un burrito virgen. La reacción es que es un burrito hostil.
difícil de manejar, que necesita tener a su madre delante de él para sentirse calmado. Pero la Biblia no nos dice que ese burrito se puso en contra de Jesús, sino que al contrario, el corazón de ese burrito se sometió a Jesús. Hermanos, cada que pecamos, nosotros nos animalizamos, nos alejamos de Dios, pero cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, nos volvemos como ese pequeño burritos, mansos y humildes de corazón. Y le decimos a Dios, hágase con nosotros conforme a tu voluntad. Claro que sí. ¿Quiénes entran al cielo? Los que han depositado su confianza en Jesús para perdón de sus pecados. ¿Y quiénes no entran al cielo? Permítame leerles esto para que ustedes se pongan de pie. Llévelo en su corazón, porque es el himno nacional para los pecadores, para los que no se arrepienten de corazón. Dice la Biblia, pero los hijos del reino, dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes en aquellos que no han sido salvos. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, maledicencias, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y los que practican tales cosas no entran al reino de los cielos. ¿Quién de nosotros se puede salir de esa lista? La única forma de salirse de esa lista es pidiéndole perdón a Dios, reconociendo que hemos pecado contra el cielo y contra Él, arrepintiéndonos de nuestro pecado y diciéndole a Dios, Dios, te acepto como Señor y Salvador en mi corazón. Colóquese de pie, mi hermano querido, por favor.